Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Domingo 33 del tiempo ordinario, ya acercándonos al final de este año litúrgico. La Iglesia nos pone en consideración una de las parábolas, probablemente de las últimas, de las que predicó Jesús, que es la parábola de los talentos, que el evangelista San Mateo nos lo pone en un contexto de las enseñanzas escatológicas sobre la muerte y el fin del mundo. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir del viaje llamó a sus servidores y le confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, cada uno según su capacidad. Después partió. Conocemos esta parábola y también la vemos reflejada en la realidad de nuestra vida. Algunos tienen muchos talentos, otros menos. Las circunstancias son más favorables en algunos y en otros menos. Algunos tienen más tiempo y otros no tanto. Pero esto no responde a una injusticia. Si bien nosotros muchas veces lo podemos percibir así y nos imaginamos quizás un poco reflejados en el siervo que recibió un solo talento y con un cierto complejo de inferioridad vemos el que tiene 5, el que tiene 2, con un sentimiento de rechazo, incluso con un sentimiento de envidia. ¿Por qué ese tiene 5? ¿Por qué ese tiene 2? El Evangelio nos dice que es según su capacidad, pero también pienso que yo puedo tener los 5 talentos, puedo ser capaz, ¿por qué no puedo yo? Pero sin embargo, el que conoce el contexto de esta parábola también se da cuenta que un talento es muchísimo con respecto a lo que un siervo podía ganar. Los comentaristas, los historiadores, dicen que un sueldo se contaba no en talentos, sino en dracmas, que es una unidad muy inferior, y que difícilmente un trabajador, una persona de clase media, por así decir, podía manejar tanto recurso como un talento, 2 talentos o 5 talentos. El hecho de que el tercer siervo haya recibido uno solo no es ninguna injusticia en realidad, porque un talento es muchísimo, al igual que 2 o 5. Está a la merced del dueño que él se lo dejó para administrar y además no era suyo, porque en un momento le rinde cuenta y el que recibe 5 tiene que devolverle otro tanto, lo mismo el que recibió 2 y el mismo el que recibió uno solo. En nuestra vida tenemos muchos dones. Hemos recibido nuestra familia, hemos recibido nuestra vida
sin que lo hayamos pedido, sin que nos lo hayamos merecido. Y nadie puede merecer la familia que tiene, nadie puede elegir los padres que uno tiene, ni siquiera sus propias condiciones, ¿no? La inteligencia, el ADN biológico, incluso espiritual, esto viene simplemente dado por las circunstancias y es el medio que Dios nos ofrece para que nos santifiquemos y que reconozcamos en el talento que tenemos sin compararnos con el que tienes 2, con el que tienes 5, porque el premio, que es infinito, entrar en el reino de los cielos, gozar en todo lo que tiene, allí sí que no es cuestión de 1, 2 o 5, sino infinitos. No tiene sentido perdernos un poco en la lógica de la queja porque tengo poco, porque recibo tanto. Y tampoco tiene sentido compararme con el que tiene un poco más, con el que le salen un poquito mejor las cosas, ni siquiera en el plano de la santidad. El Señor nos dirá, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y es muy consolador que el que recibió 2 talentos, rinde otros 2 y se lo dice al Señor cuando vuelve, con las mismas palabras con las que le justifica, le rinde cuenta el primer siervo que hizo un gran negocio y le fue bárbaro. Multiplicó, duplicó, pero en 5. Pero el dueño no le premia 5 veces más al primero, sino que le felicita y le premia exactamente en la misma medida el que recibió 5 y dio 5 que el que recibió 2 y dio 2. Lamentablemente, el que recibió uno solo malgastó su tiempo, sobre todo se equivocó en la naturaleza, en la percepción de qué era lo que él tenía en sus manos, ese talento. No lo dilapidó porque no lo perdió, pero no aprovechó ese talento, ese don que tenía. Y lo que se lamenta el dueño, el Señor, no es tanto el hecho de que no le haya hecho producir, sino en la equivocación. Porque dijo el siervo perezoso, servidor malo y perezoso, y dice que pensaba que ese Señor cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, que es injusto, que no es misericordioso, juzga mal sobre el Señor. Y esto es lo que se duele. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque quien tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Échenlo fuera a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. La lógica del premio y el castigo divino no responde para nada a la cantidad, sino a la fidelidad en lo pequeño. Nosotros diariamente recibimos del Señor el gran don del tiempo, que dependiendo de nuestra circunstancia puede ser un tiempo en el que podemos producir mucho, o puede ser un tiempo en el que nos toca estar un poco inactivo, porque no hay tantos talentos. Pero si somos fieles y si lo ponemos al servicio
del Señor y de los demás, sobre todo si estamos siempre con la actitud del agradecimiento, con la actitud de administrar fielmente todo lo que Dios nos ha dado, sabiendo que es algo que no merecemos, la gracia de Dios, las personas que nos rodean, nuestras capacidades, nuestras habilidades y tantas cosas buenas que todo el mundo tiene. Todos tenemos cosas que son muy buenas y que no las tenemos porque no las merezcamos, sino porque Dios es bueno, nos las ha dado como don. Y es exactamente esa actitud la que el Señor nos pide, y eso es lo que nos llevará a la bienaventuranza eterna. Agradecimiento, fidelidad en lo pequeño y no equivocarnos a la hora de juzgar el que nos dio esos talentos. Por eso es una actitud muy necesaria y una oración muy necesaria, las acciones de gracias. Es bueno que estemos con la actitud de agradecer al Señor en todo y para todo. Aún en el caso en el que nos damos cuenta de que tenemos poco, un talento, qué desastre, podríamos haber recibido 5, qué mala suerte. No, nos toca agradecer. Y ese agradecimiento es lo que evitará que enterremos el talento, que no caigamos en la pereza ni en el juicio temerario sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Todos los días damos gracias al Señor en esa linda costumbre cristiana de bendecir la mesa y de agradecer por sus dones. La rezamos en familia diciendo: te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios. El fundador del Opus Dei, San José María, solía añadir para sí mismo también los dones que no conocemos. Si nosotros pensásemos, bueno, ¿qué dones hemos recibido de Dios para agradecer? Si dijésemos, bueno, voy a hacer un poquito de memoria de lo que quiero agradecer a Jesucristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo. Bueno, seguramente tendremos muchas cosas para agradecer, pero siempre nos quedaremos cortos, porque el Señor nos bendice aún sin que nos demos cuenta. Nos da su protección, nos da su gracia siempre para que podamos estar en su presencia, para que podamos hacer rendir todo lo que el Señor nos ha dado como gracia divina. Y las acciones de gracias es una norma de siempre. Es una oración que vale la pena repetirla muchas veces. En la oración de los santos es lo que da el tono a esa oración. Habitualmente, cuando rezamos, pedimos, cosa que está bien que pidamos, porque dijo Jesús que pidamos. Y además le pedimos perdón, porque nos damos cuenta que nos falta mucho. Perdón, Señor, porque te he ofendido. Perdón, Señor, porque no te he sido fiel. Y además, adoramos al Señor, le damos, lo que Él merece. Pero la actitud y la oración de agradecimiento es una oración muy necesaria, tanto que la Iglesia desde la época primitiva ha llamado Eucaristía, que significa acciones de gracias, oración de agradecimiento a la celebración de ese misterio que es la máxima presencia y el máximo don del Señor, celebrado principalmente el día del Señor, el día de domingo. Y la Iglesia, ¿qué hace? Y cada cristiano, ¿qué hace? Sobre todo agradece. Que agradezcamos por el talento recibido.
aunque sea uno solo. Y si tenemos 2, y si tenemos 5, y nos daremos cuenta que es muchísimo lo que hemos recibido del Señor, y además no importa que sea 1, que sea 5 o que sea 5 millones, porque lo que vale al fin y al cabo es poder escuchar de los labios de Jesús cuando Él nos llame a su presencia y que le podamos escuchar: está bien, servidor bueno y fiel, que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré lo mucho más. Entra a participar del gozo del Señor. El gozo del Señor. Ahí ya que no valen los talentos, 5 menos 2, menos 1, 1 más 2, más 5, ningún cálculo, ningunos resultados importan allí. El gozo del Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que tengamos esa sabiduría y esa actitud del don del Espíritu Santo, que nos hace ver que Dios realmente está presente en nuestra vida y que siempre tenemos para agradecer. Agradecer por la cosa buena que tenemos, agradecer incluso por los problemas que tenemos, porque siempre es ocasión, una prueba de una promesa de un bien mayor. Que Santa María nos ayude a que seamos bien agradecidos y que vivamos diariamente muy alegres y siempre en la mano del Señor con una gran esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.